que yo tendría que hablar del libro de Jorge Alemán. Espero no aburrir mucho con el asunto, pero no es un libro aburrido, ni muchísimo menos, es un libro muy divertido, pero claro, es que con la pasión política que hemos puesto en la última media hora, pues puede resultar un poco académico, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo podría resumir lo que yo he entendido? Jorge resumía su propio libro, en una entrevista hace muy poco, con esta frase: el capitalismo tiene mucha más fuerza de lo que pensaba Marx. No era solamente la explotación de la fuerza de trabajo, sino un modo de apropiarse de la subjetividad. El capitalismo no solamente era un modo de explotación, sino que también era un modo de apropiarse de subjetividades. El neoliberalismo, que es una mutación del capitalismo, decía Jorge, se caracteriza por ser una gran fábrica de subjetividades. Una gran fábrica de subjetividades. Bueno, la verdad es que resumía el libro así, y es verdad que es un buen resumen de un aspecto del libro. Pero hay que decir que, desde otro punto de vista, si el libro se limitara a decir esto, bueno, podría ser enmarcado en un cierto Foucault, podría ser enmarcado en muchos discípulos de Foucault, podría ser enmarcado, el libro sería, vamos bien, la obra de Jorge Alemán entonces se parecería quizás demasiado a esta obra que han publicado, ¿verdad?, que si lo presentamos nosotros, el libro de Laval y de Dardot, ¿no? La nueva razón del mundo, que no me acuerdo cómo se llama, La nueva razón del mundo, que es un ensayo sobre el tipo de subjetividad que genera el neoliberalismo. Y bueno, ellos son fundamentalmente Foucaultianos. Y he de decir que, bueno, pues a mí el libro me comenzó gustando muchísimo y me terminó horrorizando. Cuando presenté el libro solamente había empezado a leerlo. Cuando lo terminé en mi casa estaba más horrorizado, sí. ¿Y por qué me horrorizó? Pues porque es una cosa que me parece que le pasa a ciertos discípulos de Foucault, siempre. Hay ciertas exageraciones de esta vía Foucaultiana que yo creo que son precisamente contra las que sí que está hecho el libro de Jorge Alemán. El libro está hecho para cortocircuitar cierta exageración Foucaultiana, digámoslo así, ¿no? Vamos a ver. En realidad, el libro de Jorge, yo creo que es una protesta a mano alzada contra la definición del libro que él mismo ha dado, ¿no? Porque, claro, es una parte del libro, pero no otra. Esto que dice, el libro trata sobre la manera en la que el capitalismo se apropia de la subjetividad. Vale, es verdad que el libro trata de eso, pero mucho cuidado, porque si esto lo entiendes desde una especie de constructivismo radical, de tal manera que todo está construido por el capitalismo, hasta el punto de que se construye no solamente la subjetividad, sino, como él dice, también el sujeto, pues entonces apaga y vámonos. En primer lugar, los lacanianos no pintamos nada, los psicoanalistas tampoco pintan nada, el mundo del psicoanálisis en general no pinta nada, y además ni siquiera, y además nos vamos a ver en todas las paradojas Foucaultianas de cómo puede haber resistencia si el poder es constituyente. Y entonces volvemos otra vez a los años 70 y empezamos a decir tonterías, porque se dijeron muchas en esa época, ¿no? Entonces, el lema del libro todo el rato es: el crimen no es perfecto. El crimen no es perfecto ni puede ser perfecto. El neoliberalismo genera subjetividades, pero no puede constituirlo todo. No constituye el sujeto, porque eso sería, claro, ¿no? Es lo que estás planteando, ¿no? Mirad, esto ocurrió un poco parecido, no solamente con los discursos, con los discípulos de Foucault, a lo mejor para entendernos algunos, que supongo que en estos ambientes de izquierda suele haber más, recordarán la interpretación que hizo nada más ni nada menos que Gabriel Albiac cuando todavía era rojo, o cuando todavía decía que era rojo, porque yo creo que nunca lo fue, ¿no? Del libro sexto del Capital, cuando de pronto sacó el tema de la subsunción real y dijo que bajo condiciones capitalistas de subsunción real y no de mera subsunción formal, que era lo que se había cumplido en la segunda parte del siglo XX, según él, la subsunción real en el capital, pues el capital había pasado a ser ontológicamente constituyente. Y entonces la ley del valor, según él, era ontológicamente... Bueno, estaba todo mal, la verdad, estaba todo mal, pero muy mal, ¿no? Todo lo que decía, la verdad.
Y el libro sexto, el libro sexto inédito del Capital no solamente no decía eso, sino que además tampoco decía una cosa tan importante como él pretendía. Pero bueno, eso es otra discusión. Esa es otra discusión. No, el asunto es, como todo, la ley del valor es ontológicamente constituyente, no se puede ir contra la ley del valor. Así es que, por ejemplo, cuando hubo que luchar contra Bolonia, porque de alguna forma era someter la universidad a la ley del valor, dijo, pues qué tontos, están luchando contra lo ontológicamente constituyente. Y naturalmente por ese camino pues te vuelves neoliberal de extrema derecha, como le pasó a él, ¿no? Claro, es bastante coherente y bastante lógico, ¿no? Bueno, ya hace mucho tiempo, cuando yo todavía era amigo de Gabriel Albiac, pero justamente en el momento en que estaba a punto de dejar de serlo, ¿no? Ya escribí un libro que se llamaba Sin vigilancia y sin castigo, que no recomiendo leer a nadie, pero precisamente contra esta interpretación de Marx. Vamos a ver, el capital, por mucha subsunción real que haya, no puede constituirlo todo, sería absurdo. La sociedad, el capitalismo constituye el capitalismo de la sociedad capitalista, pero hay montones de dispositivos que generan sociedad, no capitalismo. Y los dispositivos que generan sociedad a veces son incompatibles con los dispositivos que generan capitalismo, pero no puedes pretender que el capitalismo lo genera todo, no sé, hasta la forma de amamantar a los niños o yo qué sé, no sé. O sea, claro que influye, pero no todo. No todo, el capitalismo, los niños, era una frase que se la copié a la Polla Record y que yo repetía mucho en mi libro, ¿verdad? Decía, los niños por ahora siguen naciendo por el coño de su madre, decía la Polla Record, no le debo nada al Dios ni al gobierno por haber nacido por el coño de mi madre. Bueno, pues es que, mira, el capitalismo todavía no produce a los niños en botellas, ocurrirá algún día, pasará, pero por ahora todavía no. Entonces, bueno, la subsunción real hasta cierto punto. Yo creo que el libro de Jorge es efectivamente una protesta desde el lado del psicoanálisis contra los intentos de radicalizar demasiado el constructivismo por el cual todo está construido por el capital. La frase que se repite todo el tiempo, el crimen no es perfecto, el crimen no es perfecto. El capitalismo puede construir subjetividades, modelar subjetividades, disciplinadamente, por autodisciplinas, por mil motivos, y además ha generado un nuevo tipo de subjetividad, la subjetividad de la que ya han hablado antes tantas veces, pues digamos, del emprendedor neoliberal que ya no protege ningún sindicato, que ya no es un trabajador, sino que es un empresario pequeñito, en fin, eso es cierto, eso es cierto. El capitalismo puede... Pero interviene Jorge y dice... Vamos a ver, el capitalismo puede modelar subjetividades y puede construir subjetividades, pero lo que no puede hacer es construir sujetos, porque esto de los sujetos es cosa de los psicoanalistas, macho. O sea, esto, los psicoanalistas sabemos cómo se construye un sujeto, podríamos decir, o pretendemos saberlo, vamos. Y se construye por procedimientos que muchas veces tienen que ver con cosas que se arrastran desde el neolítico y que no tienen nada que ver con el capitalismo. Para pensar cómo se constituye un sujeto, no una subjetividad, es la distinción que él hace para hacernos entender, ¿no? Habrá que pensar, bueno, pues cómo se inserta el animal humano en el lenguaje y habrá que pensar qué es lo que pasa ahí, qué fallas, qué castración hay, tal y cual. Y esto es una cosa que no tiene que ver con el capitalismo, sino que tiene que ver con cosas que el hombre, con aquello en lo que consiste el ser humano desde el neolítico. Y bueno, lo que hace entonces es distinguir, podríamos decir, entre subjetividad por un lado, construida, y sujeto, como cambiando de plano. La subjetividad se construye históricamente, pero el sujeto es estructural y ontológico. Cambiamos de plano, del plano de lo histórico al plano de lo estructural y de lo ontológico. Es decir, el capitalismo construye subjetividades, pero por supuesto que no pare sujetos, ¿no? Bueno, aquí pasa lo mismo un poco, porque quizás resulta, el lenguaje lacaniano a veces es muy difícil, pero quizás comparándolo con otra cosa parecida, un fenómeno parecido en la historia de la filosofía, se produjo con el auge de las filosofías de la historia en el siglo pasado, ¿no? Cuando de pronto todo el mundo se puso a decir cosas, bien desde Foucault, bien desde Sartre, como que el hombre no existe. El hombre no tiene naturaleza, el hombre no tiene esencia. Bueno, vamos a ver, el hombre no tiene naturaleza, el hombre no tiene esencia, porque es verdad, el hombre es libertad, la existencia precede a la esencia en el hombre. Todo eso es un buen Sartre, y está bien que Sartre lo dijera. Luego vino Foucault, el hombre no existe, es un invento del siglo XIX. Y esto fue el famoso antihumanismo ese por parte de Foucault, que yo creo que se parecía bastante, aunque por un lado insospechado, al humanismo sartreano, porque los dos estaban de acuerdo, de alguna manera, en que el hombre era o bien un producto de sus elecciones,
porque no hay naturaleza humana, o bien un producto de las disciplinas que le construían a partir del poder. Pero en cualquier caso, el sujeto era un producto construido, o autoconstruido o construido desde fuera. Habría que decir, vamos a ver, señores, esto de que el hombre no tiene naturaleza, esto de que el hombre no tiene esencia, que el hombre lo que tiene es historia, esta es la frase más famosa de los años 60, ¿no? Sartre, Foucault y tal, ¿no? 60, 70. El hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Bueno, vale, pero sin exagerar, ¿eh? Sin exagerar. No hasta el punto de volver impracticable el trabajo de los antropólogos, porque los antropólogos ahí están estudiando al hombre y precisamente no lo estudian en la historia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los antropólogos están haciendo el primo? O sea, vamos a ver, ellos están diciendo en qué consiste el ser humano y precisamente no lo estudian en la historia, sino precisamente, mira por dónde lo estudian en sociedades sin historia. Es decir, que en algo consistirá el ser humano. Digo, eso no es la naturaleza del hombre. Hombre, no será la naturaleza del hombre y no habrá que llamarle naturaleza. Vete a saber cómo habrá que llamarle, pero tampoco hay que llamarle historia, porque precisamente el antropólogo siempre estudia sociedades sin historia, sociedades que no quieren ser historias y que más bien se resisten a entrar en la historia. Y es ahí donde, digamos que el antropólogo encuentra unos cuantos datos que podríamos llamar, Santiago Alba y yo lo hemos llamado a veces en nuestros libros, el mínimum antropológico. Hay un mínimo antropológico que si te lo cargas, te cargas al ser humano. ¿Ese mínimo antropológico es naturaleza? Pues quizás no convenga llamarlo naturaleza, convendrá llamarle cultura, pero en cualquier caso, desde luego, lo que no conviene llamarle es historia, porque eso es precisamente muy poco histórico, pero muy poco histórico, ¿no? Vale. ¿Sabéis quién contaba mejor esto? ¿Quién defendía mejor esta tesis? Desde luego, Polanyi, que lo que viene, que tiene una frase en La Gran Transformación que dice: hay una cosa notable, y es que el hombre, el ser humano, es el mismo a lo largo de la historia. La historia ha ido cambiando y cambiando y cambiando, pero el ser humano en realidad ha permanecido idéntico. Vamos a ver, ¿sabéis quién dice esto también? Un historiador, Hobsbawm, en su Historia del siglo XX. Hobsbawm lo que dice es: hombre, la historia ha cambiado muchísimo, claro, no sé, desde los egipcios hasta los romanos, luego Hernán Cortés, después, yo qué sé, pasamos a la paz de Westfalia. La historia no ha hecho más que cambiar, pero el ser humano realmente, hasta los años 60, ha permanecido siendo prácticamente el mismo. Lo dice Hobsbawm, un historiador, porque lo que dice Hobsbawm es, en realidad, hasta los años 60, el 85% de la población mundial era analfabeta, vivía en medios rurales, dependiendo directamente de la agricultura y la ganadería, en condiciones enteramente neolíticas. Es decir, que mientras que la historia ha avanzado mucho, el ser humano ha permanecido anclado en el neolítico. Hombre, claro, una élite no, pero la mayor parte del ser humano sí. Fue en los años 60, los hippies más o menos, cuando de pronto ocurrió que, dice Hobsbawm, empezó a haber más población en las ciudades que en el medio rural. Y se puede decir que lo que más importante que ocurrió en el siglo XX, dice Hobsbawm, fue el fin del neolítico. Pero claro, esto es algo así como decir que al terminar el neolítico ha terminado algo que era una especie de mínimo antropológico para el ser humano, y de lo cual daban cuenta los antropólogos, que aunque el hombre no existe, el hombre no tenga naturaleza, algo tendrán que decir, digo yo, porque de lo contrario cerramos el departamento de antropología, ¿no? Vale. Ocurre, además, que precisamente en ese mínimo antropológico siempre hay una especie de declaración de principios antropológicos que consiste en decir algo así como esto: hubo un tiempo en que pasaban las cosas, pero ahora ya no pasan. Es decir, el ser humano depende de algo así como decir: hubo un tiempo en que hubo historia, pero gracias a los dioses, gracias al gran Manitou, gracias a los ancestros, gracias a los animales ancestrales, a los tótems, gracias a eso ahora ya no hay historia, ahora hay costumbre. Antes había historia y ahora hay costumbre. Y el ser humano, y la repartición de papeles antropológica es así: para los dioses la historia, para nosotros la costumbre. Es muy sensato, y eso en el Neolítico fue siempre así. Y si Hobsbawm tiene razón, el Neolítico, por cierto, duró hasta 1960, para la mayor parte de la población mundial, pese a que luego Hernán Cortés estaba en otro cisco histórico por ahí, ¿no? ¿Entendéis? Bueno, con esto lo que quiero decir es que precisamente en ese mínimo antropológico
que no sé si declaraciones así muy ortegatesianas, no sé cómo hay que decirlo, ¿no? Orteguianas, ¿no? O sea, el hombre no tiene naturaleza, el hombre tiene historia. O Sartre también es muy dado a eso, ¿no? Bueno, pues ¿y el mínimo antropológico qué? Ese mínimo sin el cual ya no hay ser humano, ¿qué? ¿Con eso qué haces? ¿No? Bueno, ese mínimo tiene que ver precisamente con el tiempo libre, tiene que ver con haberte liberado del tiempo, tiene que ver con que ya no hay historia, aunque la hubo, tiene que ver con que ahora hay tiempo para las costumbres y los ritos. Bueno, nos puede gustar más o menos, pero ese es forma parte de la consistencia antropológica neolítica que el hombre arrastró, digamos, hasta 1960 de forma general. Vale. Continúo con en realidad, esto era una comparación solamente para intentar que se entendiera mejor esto de por qué no está todo construido. ¿Por qué no está todo construido? Lo que sí que es cierto es que hay una cosa que es cierta, y es que, dice Jorge, ¿no? Y es que el capitalismo ha sido el primer modo de producción histórico que ha hurgado, que ha metido la zarpa en ese mínimo antropológico. La prueba es que el neolítico no pudo resistir al capitalismo, pese a que había resistido hasta 1960. Pero a partir de 1960 el neolítico ya no resiste más y se hunde. Es decir, el capitalismo es el primer modo de producción que ha necesitado colonizar el mínimo antropológico básico. Es decir, que ha decidido tocar la constitución misma del ser humano. No para construir subjetividades, sino para tocar el nervio mismo con el que se construyen hombres, seres humanos, ¿no? Esto insiste mucho Jorge Alemán en ello. Nosotros, Santiago Alba y yo, en el naufragio del hombre, insistimos también mucho en eso porque lo que decíamos es, claro, al acabar el neolítico y al depositar al ser humano en la historia, desde el punto de vista neolítico del ser humano, lo que se ha hecho es volver a la prehistoria. Porque claro, un ser humano neolítico siempre te dice algo así como, hubo historia, pero la pasó el ancestro ese. Yo no vivo en la historia, yo vivo en la costumbre, en el rito, en la fiesta. Claro, cuando de pronto ocurre que se te arranca de tu medio rural, se te pone en una ciudad, en medio de la historia, a la intemperie de la historia, y empiezas a ser un ser humano histórico, desde el punto de vista, podríamos decir, indígena, entre comillas, desde el punto de vista neolítico, lo que dices es, joder, he vuelto a la prehistoria. He vuelto a la situación anterior a la revolución neolítica. He vuelto a los tiempos de cabeza de pimiento, del gran Manitú, de los años ancestrales. Ahora estoy aquí en ese tiempo ancestral en el que pasaban las cosas. Es por eso por lo que los indígenas siempre dicen que ellos son viejos y que nosotros somos jóvenes, porque nos ven muy jovencitos. Yo recuerdo siempre un documental que vi, en la 2 o no sé, de unos indígenas peruanos que habían escrito una carta al presidente de Perú ofreciéndole su ayuda. Porque decían, eran unos tipos que iban en taparrabos y que vivían en una montaña muy alta, ¿no? Y bueno, lo que veían es que, joder, estos tíos son muy jóvenes. Y entonces escribieron una carta a sus hermanos pequeños. Y la carta empezaba así, queridos hermanos pequeños, os vemos todavía en un tiempo muy primitivo en el que todavía hay historia. Ahora llevo 18 minutos. No voy a tardar muchísimo más, Os vemos, decían, en una situación muy precaria, porque os vemos en los tiempos de cabeza de pimiento, en los tiempos en los que había historia. Todavía no habéis llegado a tener tiempo libre, no habéis llegado a tener fiestas, no habéis llegado a tener ritos, no habéis llegado a tener palabras antiguas. Nosotros las tenemos, si queréis os las prestamos. Era un ofrecimiento muy generoso, muy generoso. Pero claro, es que desde su punto de vista, nosotros no habíamos alcanzado el mínimo antropológico, con lo cual es verdad que éramos niños, éramos jóvenes. De hecho, hay muchas lenguas indígenas en que la palabra bárbaro, la palabra extranjero, la raíz tiene que ver con minoría de edad, tiene que ver con infancia. Claro, todavía no tienen palabras antiguas, por eso no saben hacer las cosas. Fíjate cómo las hacen de mal. Claro, por eso se comen a sus hijos, se acuestan con su madre, huelen fatal. En fin, es lo que pasa siempre con el extranjero. Y nosotros, pues joder, si estamos todo el tiempo luchando en la historia, pues por tanto somos muy jóvenes, somos muy pequeños, somos muy poco civilizados. Desde su punto de vista es así.
Desde su punto de vista es que somos muy poco civilizados. Esto dicho así en lenguaje antropológico. Dicho como lo dice Jorge Alemán, pues aquí tenía, digo, en la página 14, pues es la misma idea, solamente que desde el punto de vista del psicoanálisis. Es decir, que bueno, que el capitalismo tiene algo de especial. Sí, tiene algo de especial, porque es el primer modo de producción que ha necesitado hurgar en el nervio mismo que constituye seres humanos. Os leo a Jorge. Dice, lo que le otorga su especificidad terminante al neoliberalismo es que es el primer régimen histórico que intenta por todos los medios alcanzar la primera dependencia simbólica, afectar tanto los cuerpos como la captura por la palabra del ser vivo en su dependencia estructural. Es decir, vale, decíamos, construida la subjetividad, pero hay algo en el sujeto que no es construido. Pero de todas formas es verdad, el capitalismo es el primer modo de producción que ha necesitado hurgar también ahí en la constitución del sujeto. Es decir, que se ha metido en el plano estructural, en el plano ontológico. Vamos a ver, se puede decir que todos los otros modos de producción anteriores habían puteado que te cagas al sujeto, pero no lo habían dañado, herido en su nervio fundamental. El capitalismo sí necesita hacer eso. Y eso es, yo creo, una cosa en la que insistes mucho. Realmente, ¿cómo y cuánto de ser humano, desde un punto de vista indígena, podríamos decir, desde un punto de vista antropológico, es un emprendedor? Luego si tengo tiempo, no ahora, sino en el debate o lo que sea, os haré un retrato de emprendedor, ¿no? Ligado a Antonio Banderas, que es un gran defensor de los emprendedores, del emprendimiento, ¿no? ¿Cómo de ser humano es Antonio Banderas? No. ¿Cómo de ser humano? Porque claro, Antonio Banderas es un emprendedor muy exitoso. ¿Cómo de ser humano es un emprendedor capitalista que no tiene casa, que no tiene derecho a tener hijos, que no tiene derecho a tener familia, que porque no puede, porque tiene que estar como un nómada de aquí para allá, yendo a donde le manda su empresa, que no se sabe dónde está, porque es una multinacional que puede estar en cualquier sitio, cobrando tan poco dinero que no puede nunca realmente más que pagarse sus gastos propios sin jamás poder soñar ni siquiera con fundar una familia, tener hijos, no sé, una familia o una comuna o una orgía, me da igual, pero que lo único que puede hacer es, en todo caso, para poder resistir este ir y venir nómada por las estructuras del planeta, comprar un poco de cocaína para poderlo resistir. ¿Cómo de ser humano es ese señor? No sé, desde el punto de vista antropológico. Bueno, pues eso es una pregunta preocupante, ¿no? Bien. Aún así, diría Jorge Alemán, yo creo, no hay crimen perfecto. Hasta en ese emprendedor, a pesar de que realmente hay que decir que ahí sí el capitalismo ha hurgado ya en en el nervio más fundamental y ha destruido ya cualquier vestigio neolítico, cualquier vestigio humano, ha hurgado en el mínimo por el que un ser humano es un ser humano, y de tal manera que ese ser humano ya no es más que un ser humano basura, es un ser humano que ya casi no es ser humano. A pesar de eso, su carácter de sujeto no está construido por el capitalismo, sino que su carácter de sujeto sigue estando construido por una especie de articulación entre naturaleza, lenguaje y sexo, ¿no? Y sexo y muerte, que sigue siendo ontológica y no histórica. Eso es lo que creo que dices, ¿eh? Eso es lo que creo que dices. Es decir, que aún así sigue sin haber crimen perfecto. Si no, además es que no habría resistencia y ni siquiera habría sufrimiento, porque si estuviéramos enteramente constituidos por el capitalismo por fin, y ya fuéramos enteramente construidos por el capitalismo, pues viviendo en una sociedad capitalista seríamos perfectamente funcionales y seríamos una maquinaria más perfectamente engrasada dentro de la rueda y ni habría resistencia y ni siquiera habría sufrimiento, habría pura funcionalidad. Bien, y ya voy a terminar enseguida con el último punto, porque es para decir que ese resumen del libro de Jorge Alemán que él hizo al principio se quedaba muy corto, porque tiene muchos pasos su razonamiento. El último paso de Jorge Alemán es, vale, no hay crimen perfecto. Es verdad que el capitalismo sí ha tocado el crimen perfecto, pero no lo hay tampoco, sigue sin haberlo. Ahora bien, lo que sí que hay, por parte del psicoanálisis se puede atestiguar, son lo que dice siempre Jorge, muy malas noticias, muy malas noticias. ¿Por qué? Porque en la constitución del sujeto, eso que no está construido por el capitalismo,
eso que viene del neolítico, podríamos decir, eso en lo que consiste lo que Sartre decía que no existía, la esencia humana, la naturaleza humana, la constitución humana. Es verdad que no es una naturaleza, es verdad que no es una esencia, es verdad que Sartre tenía razón y también Lacan, pero de todas formas hay algo ahí, ¿no? Bien, en la constitución del sujeto hay una cosa que los lacanianos nombran con la palabra goce, goce. Y no solo bajo el capitalismo, ¿eh? En la constitución del sujeto siempre hay una cosa a la que llamamos goce. Y el asunto es que el ser humano está constituido de tal manera que puede gozar perfectamente con aquello que le hace más desgraciado. Y entonces el emprendedor ese, que es un hombre basura, un hombre en la periférico, un hombre que ya casi no es hombre, puede tener un exceso de goce en algo que, sin embargo, le hace muy desgraciado, en algo que le hace muy desgraciado. Bueno, pero es que eso solamente lo puede atestiguar el psicoanálisis. Yo recuerdo siempre un texto de Lacan, que por cierto nunca he encontrado, ya me lo buscas tú, Ana, en el que Lacan dice algo así como esto, pero me lo sé de memoria, porque me gustó tanto que me lo aprendí de memoria, y luego ya, como me lo había aprendido de memoria, perdí la cita y no sé dónde está. Bueno, pero Lacan dice esto: en tanto que psicoanalistas estamos acostumbrados a tratar con gente muy desgraciada. Lo que pasa es que en tanto que psicoanalistas sabemos también que en eso que les hace muy desgraciado, de alguna manera encuentran satisfacción. Y entonces tiene una frase genial que dice: siendo muy desgraciados, de alguna manera se satisfacen. Nuestra tarea es encontrar quién es ese sé que se satisface en eso que les hace tan desgraciados. ¿A qué es buena? Buenísima. Nuestra tarea es encontrar quién es ese sé que se satisface en eso que les hace tan desgraciados. Bueno, pues eso es lo que pasa. Somos muy desgraciados, pero hay una satisfacción ahí. Es decir, la mala noticia es la siguiente, y eso sí que lo atestigua la mala noticia es que, a pesar de que el capitalismo ha tocado esta vez, ha tocado lo intocable, ha tocado el mínimo antropológico, nos ha deshecho como seres humanos, nos ha convertido en pura basura nómada, en emprendedores individuales que ya no tienen derecho ni siquiera a celebrar la fiesta de Santa Marta, ¿no? Ya no tienen derecho ni a ser religiosos, porque ya no tienen fiestas, porque ya para eso Calvino las suprimió, ¿no? Aunque el capitalismo nos ha convertido en mierda, en migas, nos ha hecho migas, pese a ello, no tenemos ninguna esperanza de esperar un levantamiento revolucionario. Está todo el mundo súper satisfecho. Está todo el mundo súper satisfecho. Es decir, que en la constitución del sujeto, el psicoanálisis es testigo de la mala noticia de que, coño, al sujeto le va la marcha. Le va la marcha. Es decir, les encanta el turbocapitalismo. Es que al sujeto al final encuentra satisfacción el turbocapitalismo. Es muy bueno el texto en el que Jorge Alemán, en unas páginas muy densas, pero ahí lo va contando él, ¿no? Cómo en realidad el turbocapitalismo ocupa de una forma muy natural, muy engrasada, la voz del superyo. Es decir, que resulta que, bueno, que es verdad que el turbocapitalismo te hace migas, pero es que al ser humano siempre le ha hecho migas ya el superyo y la pulsión de muerte y la obligación de goce que subyacía ahí. Y entonces, de pronto, bueno, pues es algo así como que el ser humano pudiera decir: coño, bueno, si hubiera leído a Lacan, el ser humano, quiero decir, ¿no? Coño, el superyo que antes llevaba fuera, ahora es el mundo mismo. O sea que a gozar, majo, a gozar, ¿no? A gozar y a ser muy desgraciados, porque es eso. Somos muy desgraciados, pero al mismo tiempo, ¿cuánto gozamos? Es una cosa que vemos con una persona deprimida, cuando le estamos diciendo: joder, coño, parece que te complaces en tu desgracia, sal de la cama ya, sal a bailar. No, no puedo, sufro mucho, soy muy desgraciado. ¿Cuánto goce hay en eso, tío, tía, tío? No sé, o sea, ¿cuánto goce? Te complaces en tu desgracia, espabila, tía, tío, no sé, o sea, una patada en el culo te daba yo, ¿no? Bueno, esa desesperación cuando hablas con un deprimido, que es que dices: joder, si es que parece que le gusta estar deprimido. Bueno, pues eso. Esa es la desesperación política. Coño, necesitamos un pueblo al que le gusta estar oprimido, necesitamos un pueblo, necesitamos interpelar a un pueblo, construir un pueblo con un material humano
que acepta perfectamente no solamente la servidumbre voluntaria, sino que además goza muchísimo con ella. Goza muchísimo. ¿Qué carajo hacemos? ¿Qué carajo hacemos? Bueno, yo creo que esa es la pregunta que yo he entendido en tu libro. Tú di si te parece bien.